En resumen, podemos decir, la divina providencia se conoce porque Dios sabe, quiere y puede todo el bien para nosotros. Consideremos en este domingo una gran verdad que para algunos todavía es un gran misterio, la divina providencia. Es decir, que Dios nos cuida siempre y con gran amor. Así es, queridos fieles, Dios cuida a cada niño, no importa su edad, su condición. Dios cuida a cada joven, a cada madre y esposa, a cada esposo y padre, a cada adulto mayor. Creo que todos aceptan esta verdad que es dogma de fe, que Dios protege y gobierna a todas las criaturas. Pero no todos aceptan cómo nos cuida, porque unas veces nos da, otras veces nos quita y otras veces nos castiga. Aunque nos cueste trabajo entender y aceptar, créanme, Dios nos ama siempre. Dios se porta como lo que es, Padre nuestro, cuando nos da, se muestra como Padre nuestro que es, cuando nos quita y cuando nos castiga. Seamos sinceros con nosotros mismos. ¿A poco no es verdad que nadie reniega de Dios cuando Dios le da a esa persona? Ah, pero bien que renegamos cuando nos quita, o nos priva la salud, o una comodidad, o una cosa material, o a un ser querido. ¿Acaso no es verdad que también renegamos cuando nos castiga o nos corrige? Pues a pesar de las apariencias, a pesar de nuestra incomprensión, la verdad es que Dios nos cuida siempre, porque nos ama siempre. Sí, nos ama cuando nos da, nos ama cuando nos quita y nos ama cuando nos corrige. Todo aquel que sea padre de familia, papá o mamá, y que esté consciente de todo lo que tiene que hacer con sus hijos para formarlos en las virtudes cristianas, todo aquel que sea padre de familia, que en serio se ponga a formar a sus hijos, que ellos sepan conquistarse su carácter, entenderá la tremenda afirmación que acabo de hacer. Así que los malos padres de familia, las mamás socarronas, eh, los padres y madres muy ocupados en cosas importantes, donde esa lista de cosas importantes no están sus hijos, ellos no van a entender la divina providencia. Vamos por partes. Dios nos ama cuando nos da. En esto no hay dificultad de entenderlo, no hay dificultad de aceptarlo, porque todos aceptan los regalos que Dios les manda. Y ojalá que también vieran el gran amor con que nos da esos regalos, que valoráramos, que agradeciéramos por lo menos. Todos aceptamos y amamos la divina providencia cuando nos da con liberalidad o con justicia. Es decir, cuando nos da sin que hayamos hecho algún esfuerzo, como los talentos naturales que nos dio al nacer. Y vamos creciendo y se dejan ver esos talentos naturales. Tal vez una bonita voz para cantar, tal vez mucha fuerza y agilidad para los deportes, o quizás una inteligencia sobresaliente. Por otra parte, también aceptamos y amamos la divina providencia cuando nos da con justicia, es decir, cuando correspondemos a sus inspiraciones, cuando cooperamos a su gracia y llegamos a poner por obra los buenos propósitos que nos inspira. Nos da el ciento por uno al hacer ese esfuerzo, al poner esa buena voluntad y recta intención, al poner por obra concreta esas inspiraciones que nos ha dado. Todo don precioso viene de Dios, dice Santiago Apóstol. Y San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? San Pablo aquí nos previene con este pensamiento y realidad para que no nos llenemos de soberbia, de que creamos que lo tenemos todo por nosotros mismos.
Dios nos los ha dado. En segundo lugar, todos aman a Dios cuando les da, pero ¿qué sienten cuando les quita? Su divina providencia no desaparece, sino que resplandece todavía mucho más. Dios cuida de todas sus criaturas, aunque ellas no comprendan lo que a veces hace con ellas. Les pongo un ejemplo, una comparación. Un niño se enoja con su padre, llora y le dice hasta palabrotas porque le quitó el cuchillo que traía en sus manos. Ese niño iba a partir su pan con ese cuchillo, pero aquel padre de familia pues vio que aquel hijo pues es pequeño, se puede lastimar, puede haber un accidente y por eso le quita ese cuchillo. ¿Y qué hace aquel padre de familia? Pues mejor parte el pan y se lo da a su hijo. ¿Cuántos hijos no comprenden la acción de sus padres en esta o en otros casos similares? Y hasta se enojan contra ellos. Les parecen que a veces son injustos. Pero ustedes tal vez hasta le habrá pasado algo como esto, bien saben que no son injustos. Pues bien, los adultos para con Dios, a veces nos portamos también con Dios así. No comprendemos lo que algunas cosas que hace Dios. Y hasta llegamos a enojarnos con Él y nos parece hasta injusto unas cosas que Dios hace o que permite. Pero no es así. Por último, ¿qué sienten los hijos cuando los corregimos o hasta los castigamos? Llegan a decir cosas como esta de que, ay, mi papá es muy malo porque me regaña, es malo porque me castiga. ¿O no habrán escuchado ustedes algo de esto? Y esto puede ser verdad, pues en cuanto a los hombres que son padres, sí pudieran ser injustos o malos. Sobre todo cuando sucede esto, que no me cansaré de repetírselo. Uno quiere que se porten bien los hijos, pero a veces se portan mal, a veces se pelean, a veces dicen mentiras. Y uno se enoja por eso y quiere corregirlos, pero ¿qué hace? Le hace cosas de acuerdo a su enojo. Y yo siempre les hago ese señalamiento. Eso no es corregir a los hijos, eso es descargar su ira sobre ellos. No va a ser nunca proporcionado el castigo, la corrección, sino que eso que va a ser proporcionado a su enojo, no de acuerdo a lo que ellos hicieron. Así que para que sea verdadero castigo o corrección, por más que se enojen los padres de familia, deben de detenerse, deben de pensarla dos veces y ahora sí eh, hacer lo que haya que hacer de acuerdo a lo que ellos hicieron los hijos. Ahí, aunque uno sintió enojo, no se dejó llevar del enojo, no se dejó controlar del enojo, sino que uno controló el enojo. Pues esto que pasa con los padres de familia, que a veces uno le gana el coraje y llega a propasarse, con Dios jamás, jamás va a pasar esto con Dios. Porque a Dios jamás le va a ganar la ira. Jamás Dios se va a hacer injusto. En cuanto a Dios, que es un Padre cuidadoso con todas sus criaturas, con Él no existe esa posibilidad de injusticia o de maldad. Unas veces nos da con largueza y no más porque quiere darnos. Otras veces por justicia, por cumplir una promesa que nos hizo porque se obligó libremente. Pero otras veces nos quita para que no nos dañemos. O nos quita para probar nuestra virtud o para acrecentar nuestros méritos. ¿Qué pasó con Job? Le quitó sus hijos, le quitó su ganado, le quitó toda su hacienda. Y Job no renegó por eso. Job bendijo la mano que le dio y bendijo la mano que le quitó.
Si el daño que recibimos es de la maldad del prójimo, entonces es culpa de nuestro enemigo. Cuando son enemigos gratis, o sea que de nuestra parte no hicimos nada maliciosamente para que se enemistara con nosotros, pues lo estamos sufriendo aquel enemigo. Si el daño que recibimos es consecuencia de nuestros desórdenes, entonces se cumple en nosotros aquel adagio que dice, en el pecado está la penitencia, como la cruda que trae la embriaguez, como las ETS cuando uno anda de promiscuo, las enfermedades de transmisión sexual. Cuando uno pues hace desarreglos en el comer, pues después trae problemas estomacales. En el pecado está en la penitencia. ¿Cuántos jóvenes quieren evitar los embarazos con anticonceptivos? Pero no se detienen a pensar en estas ETS. Hace algunos años escuchaba una noticia de jóvenes, 2 millones de jóvenes se enferman de estas enfermedades venéreas y todo por la promiscuidad, estando de novios o aún sin estar de novios. En el pecado está la penitencia. Cuando estamos cometiendo pues pecados y llegan las consecuencias de esas acciones. Si recibimos un daño a pesar de que no tenemos enemigos, a pesar de que no tenemos ningún desorden moral, entonces Dios quiere castigar nuestros pecados pasados, ya perdonados, ya absueltos, pero todavía no debidamente reparados. Ahí están pues algunas de las causas que hemos de considerar para ver que Dios jamás procede con injusticia. Cuánta comprensión de parte de los santos. Con justa razón rezaban de esta manera: Señor, castígame, castígame en este mundo con tal de que no me castigues en el otro. Y San Francisco de Asís: tan grande es el bien que espero, que en los males me recreo. Nosotros también podemos sacar mucha paciencia con esos pensamientos de esos santos. Y si no, por lo menos adoremos su divina providencia que no comprendemos. Besemos esa mano cuando nos dé, cuando nos quite y hasta cuando nos castigue. Pues nunca lo hará sin razón, sin utilidad y sin bondad. Porque en todo se deja de ver su gran cuidado y amor que nos tiene, aunque no lo lleguemos a ver nosotros. Terminemos con esto. Dios siempre se porta con nosotros como lo que es, Padre nuestro que nos quiere y nos cuida siempre, cuando nos da, cuando nos quita y hasta cuando nos castiga. De parte nuestra, siempre nos portamos con Dios como hijos, no más que de diferente manera en cada una de las tres situaciones. Como hijos que lo queremos mucho cuando nos da, como hijos ingratos cuando nos quita y como hijos renegones cuando nos reprende, cuando nos corrige. Pues bien, que no suceda ya más esto con nosotros. Desde este domingo empecemos a amarle en las tres situaciones que nos toquen, si nos da, si nos quita o si nos corrige, porque Él nos ama siempre. Y también nosotros hemos de amarle siempre cuando nos da, cuando nos quite y cuando nos castigue. Que nos quede bien claro que su divina providencia no nos abandonará jamás, porque su amor no nos faltará nunca jamás. Pidamos sinceramente esta gracia. Dios mío y Padre mío, haz que te ame siempre y que mi amor no falte nunca, como nunca falta tu amor hacia mí. Así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.